Bueno, mis queridos compañeros, entonces ya aquí arrancamos a grabar y entonces, ¿qué tal pues? A todos nuevamente, buenas noches. Son las 8:09 de hoy, 1 de septiembre de 2022. Y como dicen los locutores de Olímpica Estéreo, es septiembre y se siente que es diciembre. ¿Listo? Entonces, estamos ya casi que en la recta final de lo que es este año. Entonces, pues, para todos nosotros es, gracias a Dios, una bendición de llegar a este punto bueno, en medio de todas estas locuras que es la vida, que es la sociedad. ¿Listo? Vamos a arrancar la sesión de hoy. Les había indicado que en la sesión pasada íbamos a hablar acerca del principio general de la buena fe. Aquí vamos posiblemente a chocar no a chocar, porque puede sonar muy feo. Pero aquí sí yo creo que vamos a entrar a mirar, eh, a confrontar conceptos equívocos que tenemos acerca de este principio, ¿sí? Equívocos que pues nos van a ayudar a facilitar quizá incluso una mejor comprensión de la vida. ¿Listo? O sea, siempre traten de ver de que todo lo que estamos viendo aquí en esa asignatura no sea solamente pues visto para el tema de pasar esa asignatura, sino que ustedes puedan darle una aplicación más allá de incluso de la profesión, más allá, y ese más allá es la vida misma. ¿Listo? Hola Valentina, buenas noches. Valentina, no me escucho. Por ahí esa. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, señorita. Listo. Vamos a arrancar con este caso. O le voy a colocar dos casos. Primer caso. Imagínense ustedes que, o bueno, yo no sé cuántos de ustedes fueron los chicos 5 en el colegio, o los chicos 10. Yo no sé, ¿sí? Los que se las tenían montadas en el colegio porque eran los que eran los primeros en todo el cuadro de honor, ¿sí? Como que digamos que en otra época lo que se decía que eran los ñoños o los nerdos, ¿sí? Pero ojo, yo no estoy, Todavía. bueno, yo no estoy molestando, no voy a hacer troleo con esas vainas porque después dicen que el profesor y entonces, ajá, ustedes saben que hay que tener esos parámetros de control. Resulta, pasa, acontece, chicos, que, bueno, digamos que sea Valentina, ya que ella dijo que todavía lo es. ¿Listo? No, todavía se dice así, no que yo lo Ah, ok. anuncie, no, ya quisiera. Bueno, pero vamos a suponer que eres tú. ¿Listo? Bueno, gracias. Valentina está en el colegio. Valentina está en el colegio y de un momento a otro, pues, o sea, es que ella era una chica de verdad que sobresalía. Una chica que realmente, pues, sus notas eran perfectas, ¿sí? Y ella estudiaba en un colegio que estaba adscrito a una caja de compensación familiar. ¿Listo? Entonces ella ya llega a 11 y los de la caja de compensación familiar le dicen a Valentina y a la mamá, Valentina y mamá, que nosotros estamos tan pero tan asombrados por el nivel académico de suyo y no era que firmara el observador por mala nota, por el digo, ¿listo? No. Yo lo que quiero decir es, si esta persona le dijeron, estamos tan asombrados que realmente a nosotros nos interesa ayudarla con la educación de la universidad. Entonces, ojo, ese es un caso, pero esos pocos casos porque
La realidad es que los que queremos estudiar en una universidad, pues nos toca costeárnosla muy duro, sea a punta de ICETEX, o sea a punta de COP o sea a punta de Generación E, ¿m? ¿Sí? Porque este es el país del Sagrado Corazón de Jesús, donde los presidentes son eternos, Amparo Grisales siempre es joven, ¿sí? Donde hay posibilidad de que hayan 4 años de memes de la ministra de Minas. Pero bueno. Resulta que entonces le dice, sí, estamos tan, pero tan fascinados con ese nivel académico que la vamos a ayudar. ¿Y cómo la vamos a ayudar? Es muy sencillo. Si usted llega a final de año con nota 5 de 5 en todas las materias, y además de eso, usted tiene un muy buen ICFES por encima de determinado porcentaje, pues nosotros llegamos y le pagamos la universidad donde ustedes quieran. La pregunta es, ¿quién no se anima a estudiar de esa manera? ¿Quién no? Una propuesta, no es una propuesta indecente, eso sí, pero es una propuesta que es bastante buena en el sentido que, pues, o sea, el que quiera realmente estudiar, el que quiera realmente progresar, va a ver en ello una oportunidad, un escape de esta vida surrealista colombiana. ¿Listo? Entonces, la China llega y estudió, o sea, todo el año llegó y estudió. ¿Sí? Tanto así que ella le gustaba el chico X, no se cuadró con el chico X porque decía, es una desconcentración. ¿Sí? Por lo menos confieso yo que así fue como yo pensé y a mí me fue bien en el ICFES y después del ICFES vino el desorden. Pero bueno, ¿listo? Entonces, la chica llegó, Valentina llegó y sacó las que notas en el colegio y sacó la que nota en el ICFES. O sea, digamos, o sea, para poner más gráfica la vaina, era, bueno, casi es un Andrés Bello. No lo fue por un pelito, por un poquitico, profesor. Pero, ajá. Terminó el año, la chica va, digamos que se va a presentar a la Javeriana o para el externado a estudiar la carrera que ella quería. Y entonces Valentina y la mamá van donde la caja de compensación familiar y les dicen, bueno, vengo por lo mío. ¿Sí o no? Vengo por lo mío. Necesito que ustedes paguen de universidad. Necesito que ustedes me ayuden porque ustedes son personas pundonorosas que, todavía el honor de la palabra, ¿sí? Y entonces los de la caja de compensación familiar vienen y les dicen, venga mamita, ¿usted está afiliada a nosotros? Y le dice, y Valentín le dice, no. Y yo dice, madre, pues mire, lo que pasa es que cuando allá el señor rector del colegio le dijo eso, ¿sí? Él no tuvo en consideración que para acceder a esas becas o a esos auxilios que nosotros como caja de compensación familiar le estamos suministrando, tenían que estar afiliada con nosotros. Tenía que estar afiliada. No sé si hasta el momento fui claro con el tema, con el caso. ¿Sí? Listo. Eliana, está por aquí, su mercecita. Eliana, ¿escuchaste bien el caso? ¿Lo entendiste bien? Hola, profe, buenas noches. No, señor, apenas vengo ingresando, entonces no. Fue madre. Listo. Bueno, no, listo, no te preocupes. No se te olvide prender la cámara. Ahora, ¿listo? Entonces, ahora estás pendiente del segundo caso. ¿Listo? Okay. Entonces decíamos, ese es el primer caso. Una chica que estudia con mucho juicio porque en el colegio de la caja de compensación familiar le dijo,
Si usted saca tantas notas bien, una nota de excelencia y además de eso usted saca un porcentaje muy alto en el ICFES de tantos puntos, le pagamos a la universidad. La chica cumple con los requisitos y de un momento a otro, cuando van a reclamar ese premio, los personajes de la caja de compensación familiar dicen, pues no. No, porque la chica no estaba afiliada. La pregunta mía es, chicos, para ustedes, ¿qué apreciaciones merece ese caso? Los escucho. ¿Así obró bien la señora? ¿Obró bien la caja de compensación familiar? ¿Qué podemos nosotros hacer en ese caso? ¿Qué se les ocurre? ¿Algún voluntario? ¿O alguna voluntaria? Porque ahora toca ser incluyentes e incluyentas. ¿Sí? No sé. Noto muy tímidos. Comenzamos por ti, Galindo. Pero bueno, pues yo sé que de pronto ese no es el punto, pero ese tipo de becas, por lo general, constan por escrito como las condiciones. Listo. No pasó así. Y aún así ocurrió. Pues es que eso es un contrato consensual que puede, o sea, la validez es de lo que se hable, ¿no? De lo que es por, sí, verbal. Listo, sí. Pero la pregunta mía es, bueno, si lo miramos, obraron bien, o sea, ¿quién, aquí en ese caso, posiblemente quién obró mal y por qué? La caja de compensación. ¿Por qué? Obra, hay, es que decir que obró de mala fe, pues estaría mal porque tocaría demostrarlo, pero en primera instancia no diría que obraron de mala fe porque debieron indicar pues, desde el principio las condiciones para poder acceder a esa beca. Listo. Nunca la se... Listo, listo, vamos bien por ese lado. ¿Alguien más? Pero es que también está el qué beneficio tiene para ellos. O sea, si yo no doy toda la información, se supone que si yo digo, les voy a dar una beca, ¿sí? Si usted saca estas notas, pero si yo no digo que usted se tiene que afiliar a mí, ¿de qué me sirve a mí decir eso? O sea, ¿qué voy a obtener yo si se supone que yo quiero obtener la afiliación y no digo que usted se quiere, o sea, usted va a obtener esos beneficios? Si se afilia, ¿qué objetivo tuvo bueno, Cofuturo en decir eso si no obtuvo nada? O sea, ninguno obtuvo nada, ni la niña ni Cofuturo, porque Listo. sí, o sea. Y entonces, para ti, entonces, ambos obraron mal. O sea, no, pues ella lo hizo, ella no obró mal porque pues ella en que uno, pues uno confía, o por más de que no esté escrito, uno confía de que se lo dijo el colegio a uno. Entonces, a mí el hecho de que me diga a mí el rector o salga ahí a decir, no, que usted, si usted se porta bien, o alguien de la entidad me dice eso, aunque yo no lo vea escrito, pues yo voy a creer. O sea, yo voy a hacer todo mi esfuerzo en mi dedicación para hacer eso. Pero entonces, pero pues sí obró mal con futuro. Ay, pues creo que qué pecado. Qué pecado en China. Bueno, ¿alguien más? Por ejemplo, Chanaká. Profe, pues yo también diría que obró mal la caja de compensación. Ok, obró mal. Vamos a dejar aquí este caso y vamos a pasar al siguiente. No sé si les parezca. Vamos a dejar como que, o sea, tengan presentes, o sea, anoten en un cuadro, una parte de sus cuadernos, ¿sí? El caso 1, ¿sí? El caso de la niña de la caja de compensación familiar. La niña y la caja de compensación familiar. O vamos a decirlo, Valentina y Confenalco. Pero pues como ella no dijo Confenalco, pues entonces es Valentina y Copfuturo, porque ella sí dijo que era Copfuturo, pero en la vida real no es Copfuturo. Pero bueno, vamos a mirar. El segundo caso es el siguiente. Resulta que se acontece que Brian es es un prestador de servicios, pero es prestador de servicios por medio de su empresa que es una SAS. Digamos que es Méndez SAS
y no es Méndez de hasta que la plata no se pare. ¿Listo? No, ojo, ¿no? Entonces es Méndez SAS. Y resulta que Méndez SAS le provee, está dedicada específicamente al tema de suministros médicos, ¿sí? A clínicas, a IPS, a EPS, sí, en fin, ¿sí? Ellos prestan unos servicios, ellos suministran productos al sector médico, ¿vale? Ocurre lo siguiente. Uno de los clientes de Brian es Sandoval, Clínica Sandoval, ¿sí? Dirigida por Maritza Sandoval, la compañera que está por acá. ¿Listo? Y resulta que pues, le presta, le suministra constantemente tan, y Brian llega y pues le pasa facturas y le pasa facturas y le pasa facturas y le pasa facturas y le pasa facturas. ¿Listo? Cuando Brian le pasa facturas, las facturas se las aceptan, pero no se las acepta la representante legal, que es Maritza, sino que se las acepta Galindo, que es la chica de contabilidad. Digamos como que dentro de la estructura de la empresa, Galindo es la encargada de la zona de facturación. ¿Listo? Y se las acepta todas Galindo. ¿Sí? Pero resulta que en los estatutos de Sandoval SAS, o de la clínica Sandoval, ¿sí? Galindo no tiene competencia, sino que es una competencia exclusiva del gerente, y el gerente es Maritza. ¿Listo? Resulta, pasa y acontece que la clínica no le paga a Méndez SAS y le debe más o menos 700 millones de pesos en facturas. O sea, quiere que acabe. Algo así, 700 millones de pesos. Van ante el proceso, van en el marco de un proceso ejecutivo, demanda, libre mandamiento de pago, y la clínica excepciona diciendo qué pena, pero es que las facturas fueron aceptadas por una persona que no tenía competencia para aceptarlas, porque quien tenía que aceptarlas era Maritza Sandoval, no Jessica Patricia Galindo. ¿Sí me hago entender con el caso en este momento? El asunto es que Brian va y consulta con otras empresas del gremio, y llega y le dice, venga, o sea, es que me pasa esto. ¿A usted quién le recibió facturas y quién llegó y pues o sea, quién le firmó? ¿Sí? ¿Quién le firmó? Dice, y todas las empresas le dicen, no, es que quien firmaba era Galindo. En ninguna factura figuraba Maritza. En ninguna. Y dice, y bueno, ¿y por qué diablo? O sea, ¿por qué no firma esa muchacha Maritza? Dice, no, pues por la sencilla razón de que Maritza, o sea, andaba de parranda. No se había muerto, pero andaba de parranda. ¿Sí? La pregunta mía es, chicos, ¿quieren ustedes van a defender, no van a defender, van ustedes a mirar como tal ese caso? ¿Quién obró mal ahí? ¿A quién hay que proteger en este caso? ¿A Brian Sass, o perdón, a Méndez Sass, o a la clínica Sandoval? Pues había que, no sé, ver el caso a profundidad, pero en principio puedo decir que hay que proteger a Méndez Sass, porque él estaba, pues tenía un comportamiento adecuado con lo que es en derecho, digámoslo así. Pero la empresa Sandoval ya es una cuestión de un conflicto interno, que ya pues la empresa Méndez le queda muy complicado saber este tipo de situaciones de quién recibe facturación o no. O sea, creería yo que es un conflicto interno problemática de la empresa Sandoval, en principio. Bueno, listo, vamos bien. ¿Alguien más?
¿No? Maritza, ¿puedes hablar? ¿O puedes escribir? Si quieres, escribe, pues mientras tanto le voy preguntando a Eliana. Señor. ¿A quién habría que protegerse en el caso que acabamos de plantear? ¿A Méndezas o a la clínica Sandoval? A Méndez, porque la clínica Sandoval tenía la responsabilidad de, como tal, la empresa Méndez no tiene culpa de que en la clínica hayan cometido ese tipo de error, de que las facturas hayan llegado a manos de la persona no adecuada. Listo. Listo, perfecto. Gracias, señorita. Esperamos aquí. Ah, bueno, está Maritza escribiéndonos. Bueno, y antes de avanzar, Galindo, para Pues ti, yo creo que ahí nadie tiene la culpa, porque de todas formas la clínica no está obrando mal. Ese es el proceso que ellos tienen establecido y lo tienen que hacer cumplir. Ahora, que en otras ocasiones lo hayan hecho diferente, pues es eso lo que ellos deben evaluar internamente. Yo creo que ahí pues sí es un conflicto interno, pero pues igual ellos ya lo tienen estipulado. Por supuesto, Méndez SAS pues debe ser protegida en el asunto de que se le permita nuevamente erradicar las facturas y pues para que se las paguen, porque pues una cosa no tiene nada que ver con la otra. pero a ver, estamos en un proceso judicial. Pues le tienen que pagar las facturas, profe. O sea, internamente se tienen que trasladar, si esta persona que lo recibió no era la adecuada, internamente debió pasárselas a quien sí debía erradicarlo. O sea, eso es un conflicto interno, como decía Brian, pero en sí decir que lo están haciendo de forma indebida o a propósito contra Méndez, pues no. Pues ahí pues uno se pone parte del que está perdiendo plata, ¿no? Que es, bueno, pues, No, pero yo creo que sí la otra actúa de mala fe. No Méndez, sino la otra, Sandoval. La Yo estoy de clínica, Porque, acuerdo. porque, o sea, en las otras empresas sí Galindo firmaba, no pasaba nada. O sea, ella recibía y firmaba y sí. ¿Y por qué a la de Méndez no le pasó lo mismo? Si a todas las demás o sea, están excluyendo a Méndez. Eso no se hace. Sí, claro, y incluso ellos ya dijeron que no iban a pagar eso. Pero ¿por qué si Méndez SAS está actuando conforme a los reglamentos, está haciendo su facturación adecuada, sus pagos adecuados, y ellos se niegan a pagar? Cuando es evidente que sí están realizando el pago. perfecto, compañeros. Listo. Maritza me dice, yo creería que la empresa SAS Méndez debió asesorarse bien de quien recibiría las facturas e hizo falta mejor asesoría para las entregas de las facturas. Dice, no escuché de lo que se, no dijo, ahora, dice ella que no escuchó de que se negaban a pagar. Claro, que por eso está en un proceso ejecutivo, Maritza. O sea, ya estamos en un proceso ejecutivo es porque las facturas que en total suman 700 millones de pesos no se las pagaron a Méndez. ¿Ves? Listo. Con esos dos casos vamos a tener buen trabajo o buen material para poder distinguir esto de la buena fe. La pregunta mía es ahora, de cada uno de esos casos que yo les acabo de colocar, mis queridos compañeros, guarda algo de una u otra manera, o sea, bueno, ahora listo, bueno, espera, antes de continuar. Cuadro 1, la niña, Valentina y Confuturo, contra Confuturo. Cuadro número 2, Méndez contra Sandoval. Méndez As contra Clínica Sandoval. Ojo, ¿listo? La pregunta mía es la siguiente. En ambos casos, ¿hay alguna relación o consideran ustedes que hay una relación directa o indirecta con el principio general de buena fe? ¿Y en qué medida?
Comenzamos por Valentina. Yo creería que sí, en, en el aspecto de que la niña con la mamá tuvo buena fe y confió en Confuturo, ¿sí? Confió en ellos y tuvo la fe de que si ella hacía eso, se lo iban a dar. Y con Méndez, porque pues Méndez confió en que ella le iba a pagar y él enviándole la factura a la contadora, pues luego iba a recibir el pago. Y luego se dio cuenta de que, machanga, no le van a dar nada. Entonces, sí hay relación, creería yo. Bueno. ¿Alguien más? No sé, alguien por ahí, ¿no? Pues, ¿por qué tan penosos, chicos? Somos poquitos. En el caso, es que quiero cambiar un poquito lo que había dicho, lo de la caja de compensación. Pero en el caso de la caja, pues a mi parecer ellos obran de buena fe al momento de ofrecer sus becas, que se les escapó un pequeño detallito, pero en sí ellos están obrando de buena fe. Y podemos entender de que ellos no lo hicieron de pronto malintencionadamente a ver quién cae, ¿sí? En ese sentido, pues yo vería el principio de la buena fe, que pues se debe presumir. Y en el otro caso, al contrario, pareciera que ellos quisieran valerse de su procedimiento interno para poder para evadir una obligación. En primera instancia, pues pareciera. Ok. Hay cositas de lo que dice Galindo que vamos a tener que revisar más adelante, porque está dando en clavos. Está dando en clavos que vamos a tener que mirar en esa sesión. ¿Listo? Pero bueno, vamos. Yo había visto que Chanaga quería hablar. Andrea. Profe, pues yo creo que como tal sería en definir los deberes del comportamiento en cada caso. Porque cuéntame. Pues en lo de la caja de compensación, lo que decía Jessica, que sí en sí esto actuó como de buena fe, pero pues sí se les escapó ese paso de Listo. Y en el segundo caso, ¿no? Bueno, listo. Vamos a avanzar. Ahora, siguiente pregunta para todos ustedes. Ustedes me han mencionado, yo les había mencionado, bueno, ¿cuál es la relación con la buena fe? Y ustedes me mencionan, es por eso. Pero entonces vamos a mirar algo, voy a preguntarles algo muy puntual y ahí sí necesito que todos me respondan. Todos. ¿Listo? Un caso, pues, de Maritza me podrá escribir. Me podrá escribir ahí en el chat. ¿Listo? Y pues vamos a leer lo que ella dice para efectos de... Para cada uno de ustedes, ¿qué es la buena fe? ¿Qué es buena fe? Para cada uno de ustedes. Es, a ver, es como una especie de presunción que se hace de determinada persona de que esta misma está actuando o está teniendo un buen comportamiento frente a una acción determinada. Ok. ¿Listo? ¿Quién más? profe, pues yo diría que también, o sea, definir como tal los comportamientos, así como lo decía Brian y como lo dije anteriormente. Es decir, que para ti es una presunción. Sí. Una presunción de buen comportamiento. Listo. 3. Bueno, vamos a ver. ¿Alguien más? Pues sí, pues yo iba a decir también lo de la presunción, pero pues aparte de eso, es un principio constitucional. Entonces siempre, al ser eso es algo, pues, Bueno, listo. me fue la paloma, sí. Eso. Ok. Valentina, ¿ibas a decir algo? No, pues iba a decir lo mismo. Bueno, no, pero pues, o sea que se presume que
se debe tener siempre. O sea, no es algo como que yo tenga que decir que aquí tiene, o sea, yo hablar con usted y decirle como que aquí en este contrato, en esto, tiene que haber buena fe, o en lo que voy a decir hay buena fe, sino que se presume y que uno siempre va a actuar de buena manera, ¿sí? Como de buen comportamiento, por así decirlo. Entonces sí, se presume que siempre hay buena fe. Listo. Maritza escribió por acá y nos dijo, es el acto por el cual se presume que se va a dar una buena obra y no se realiza, sea ya directamente o indirectamente. Eso es lo que nos comenta nuestra compañera Maritza. Y Eliana, para ti. Profe, para mí sería que consiste en como en esa orden o exigencia del comportamiento donde todas las personas deben actuar de manera correcta o honesta. Perfecto. Chicos, con esa pregunta arrancamos nuestra sesión. Y con esos casos, porque esos casos nos va a permitir dos manifestaciones de este principio constitucional, o más allá de que sea, que tenga un carácter de constitucional, para hablar entonces necesariamente de un principio general del derecho. ¿Eso? Entonces, la buena fe, ustedes dicen, es un principio constitucional. Sí, lo dice la Constitución, pero ¿y si no es en la Constitución qué? ¿No la vamos a tener en cuenta? La respuesta es sí, hay que tenerla en cuenta, porque antes que principio constitucional es un principio general del derecho. ¿Listo? Y decir que es un principio general del derecho significa lo siguiente. Primero, que estamos frente a un mandato de optimización. ¿Listo? Y un mandato de optimización significa o es aquella norma que no prevé una consecuencia inmediata por su infracción, sino que es una norma que se debe materializar en la medida de lo posible. Me explico. Ustedes miran, por ejemplo, lo que es el Código Penal, en el artículo 103, dice, el que matare a otro incurrirá en pena de. ¿Listo? Entonces me dice que hay un supuesto de hecho y hay una consecuencia. ¿Cuál es el supuesto de hecho? Matar a otro. ¿Y cuál es la consecuencia? La consecuencia es incurrirá en pena de. ¿Listo? Es decir, hay unos efectos jurídicos, ¿listo? Que se decantan por la aplicación de eso. Esa clase de estructura de hecho más consecuencia es lo que en el mundo del derecho se conoce como una regla de derecho. ¿Listo? Ahora, cuando miramos un principio jurídico, nosotros nunca vamos a encontrar esa estructura. ¿Sí? Vamos a hablar, por ejemplo, del principio de la dignidad humana. Y ustedes van a encontrar en la Constitución la dignidad humana y dice, se garantizará la dignidad humana. La pregunta es, ¿cómo? La Constitución no nos dice, bueno, si se violenta la dignidad humana, habrá esta consecuencia. No, se dice, se garantizará la dignidad humana. Es decir, hay un supuesto de derecho o hay una exigencia, ¿sí?, que se debe materializar en la medida de lo posible. ¿Sí? No me está diciendo cómo, solamente es como que ese programa, es algo programático. ¿Sí? Lo mismo cuando me dicen, por ejemplo, el derecho a la vida. En la Constitución me dice el derecho a la vida, todo el mundo tiene derecho a la vida. Bueno, y la pregunta mía es en la Constitución, y bueno, ¿y qué pasa si, sí? O sea, ¿yo cómo garantizo ese derecho a la vida? ¿Sí? ¿Cómo lo garantizo? La Constitución no me lo dice. ¿Listo? Sin embargo, hay esa carga de desarrollo posterior. Y eso es lo que significa mandato de optimización. Porque sí, es una orden, pero es una orden que no
que no se materializa de forma, o sea, de forma tan concreta, sino que es tan abstracto o tan gaseosa la vaina que estamos viendo, ¿sí? Que solamente cuando se vayan dando los escenarios es que vamos a encontrar verdadero alcance o verdadera forma o verdadera carne y hueso a esa situación. Y lo mismo ocurre entonces, cuando decimos principio general del derecho, lo mismo ocurre con la buena fe. La buena fe, en primer lugar, y eso yo creo que ustedes lo pueden encontrar en mi libro, ¿sí? Que es mi tesis de grado, yo escribí sobre buena fe. Ustedes van a encontrar es que la buena fe no es es un mandato es un mandato de optimización en la medida que en los contratos y en nuestra vida a nosotros se nos ordena a comportarnos de una determinada manera. ¿Mm? Y la Constitución ni el derecho como tal nos dice qué pasa cuando Lucas Grande Jiménez obra de manera incorrecta o contraria a la buena fe, ¿sí? En el caso concreto. Nadie nos lo dice. Solamente encontramos esa materialización puntual a través del ordenamiento jurídico. ¿Listo? La buena fe entonces es un principio, mandato de optimización, pero que sea general del derecho significa que por en sí, o sea, que estamos frente a un mandato o a una orden, ¿sí? Que constituye el pilar de todo, de absolutamente todo el ordenamiento jurídico, ¿sí? O sea, es la idea basilar, ¿sí? Estamos frente a una idea base y por encima de esa idea base, o sea, o por debajo de esa base no hay otra, o sea, no, nada. O sea, no hay nada debajo de la buena fe o por encima de la buena fe, como ustedes lo quieran ver. Si estamos viendo la cúspide, que la buena fe sea la cúspide que irriga todo, o que la buena fe sea la base de todo. O sea, la buena fe irradia todo el ordenamiento. ¿Sí? En el civil, en el comercial, obviamente, pues, ¿sí? Pero también lo irradia en lo constitucional, en el derecho público, en el derecho penal, ¿sí? Lo irradia, ¿sí? Entonces, y eso es lo primero que tenemos que hacer. Entonces, primero, la buena fe es un principio general del derecho. Pero entonces vamos a ver en qué consiste ese principio general del derecho. Voy a empezar aquí a compartir la pantalla y vamos aquí a analizar la situación. ¿Listo, mis compañeros? No sé si ustedes ahí puedan ver. ¿Sí? ¿Ya? Perfecto. ¿Listo? Pues decimos que perdón, va aquí a cambiar el color porque está todo muy mamarrachinesco. Entonces, la buena fe, entonces digamos que es un principio. Es un principio general del derecho. Igual todo eso que yo les estoy explicando está también, no solamente es porque forma parte de mi tesis de grado, que también es mi libro, sino que pues también ustedes lo pueden consultar en la profesora Marta Luciana M. Villarreal, principalmente en 2 lecturas. El principio de la buena fe en el sistema jurídico colombiano y buena fe subjetiva y buena fe objetiva, equívocos, algo así. Más o menos que no recuerdo muy bien lo que sigue después de ese 2 puntos, de ese título, pero ella trata muy bien ese tema sobre esa situación. ¿Listo? Ese principio general del derecho tiene un componente muy específico, ¿sí? Y es, ¿cuál es ese contenido? Pues muy sencillo, el que comentó la compañera Eliana. ¿Listo? ¿Qué nos dijo la compañera Eliana? La compañera Eliana dice que en virtud del principio de la buena fe, ¿sí?
en virtud del principio de la buena fe, todas las personas están obligadas o se trata de una exigencia de comportamiento. ¿Sí? Una exigencia comportamental, conductual. ¿Sí? Pero es una exigencia de comportamiento calificado. ¿Por qué decimos que calificado? Porque decimos, en virtud de ese principio de la buena fe, que el individuo, ¿sí? Que el individuo lo que tiene que hacer es comportarse de manera recta, honesta, diligente, ¿sí? Tenemos que una persona coherente, ¿sí? Leal, ¿sí? Etcétera. ¿Listo? Entonces, como principio general del derecho, decimos que todos los ordenamientos jurídicos existentes en Colombia están imbuidos por la idea de que todas las personas que participen en las relaciones jurídicas que se regulan por cada uno de esos ordenamientos debe implicar un parámetro de diligencia, honestidad, rectitud, probidad, coherencia, lealtad, informar al otro, asesorar al otro, según sea el caso. Todos los ordenamientos lo que. ¿Listo? Todos, absolutamente todos los ordenamientos. ¿Listo? Y para que entendamos mejor ese principio general del derecho y ya sabiendo cuál es la carnecita, en qué consiste como tal ese principio general del derecho, nosotros debemos decir, bueno, ¿y qué pasa si yo obro de mala fe? O más que de mala fe, ¿qué pasa si yo obro violentando el principio de buena fe? ¿Qué pasa en ese caso? El derecho no nos dice si obras de mala fe, ergo tienes que pagar una multa. No. O tienes que pagar prisión. No, no nos dice absolutamente nada de eso. Pero como es un principio, cada ordenamiento se va a encargar de cómo materializar esa exigencia de comportamiento. Y cómo en cada caso en concreto, se va a encargar de determinar, ¿sí?, la sanción para ese comportamiento que no resulta ni probo, ni diligente, ni correcto, etcétera, etcétera. ¿Listo? Sí, voy bien hasta el momento, chicos. Sí, profe. Listo. Jessica, ¿vamos bien? Sí, señor. Ok, listo. Como principio general del derecho tiene dos manifestaciones. Y esa es la razón por la cual yo puse dos casos, mis queridos compañeros. ¿Listo? Digamos, la buena fe tiene un componente, bueno, por una parte, tiene un componente objetivo. Y aquí vamos a hablar de la buena fe objetiva. Y vamos a hablar acá de la buena fe subjetiva. ¿Listo? Y decimos, cuando hablamos de la buena fe objetiva, dice la profesora Marta Lucía Neme Villarreal, que se hace referencia a esa exigencia de comportamiento recto y diligente. ¿Sí? En el Código Civil se dice, por ejemplo, al momento de graduar la culpa, en el artículo 63, se dice, la persona tiene que comportarse como el buen hombre de familia.
¿Mm? Como el buen hombre de familia. Uno. En la ley 222 de 1995 se habla del buen hombre de negocios. ¿Sí? Que, bueno, la pregunta es, ¿qué es eso de buen padre de familia? ¿Y qué es eso de buen hombre de negocios? ¿Mm? ¿Sí? Y más cuando esos dos conceptos, buen hombre de negocios y buen padre de familia, corresponden a arquetipos del buen hombre que se hereda desde el derecho romano. Entonces, aquí vamos a volver a la historia del derecho romano. ¿Listo? Vamos aquí a volver al pasado y nos vamos a vestir con toga, ¿sí? Y nos vamos vamos a sentir que estamos caminando por la Roma republicana o la Roma imperial, como ustedes mejor se sientan, ¿sí? Vamos a estar en el Coliseo viendo a Máximo Décimo Meridio, comandante de las legiones Félix, leal sirviente del único emperador Marco Aurelio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Resulta que en el derecho romano, la idea que es por demás de donde nace la idea del buen hombre de la buena fe, ¿sí? Porque la buena fe por demás nace de un concepto religioso, para si usted no lo sabía, ¿listo? Y nace en un contexto contractual. Nace en un contexto contractual. Porque se decía, por ejemplo, o sea, cuando se suscribía, recuerden ustedes en esa primera clase, cuando yo les hablaba acerca de los contratos, ¿sí? Que en el derecho romano había un cierto misticismo al momento de constituir los negocios jurídicos, ¿sí? Ese misticismo del derecho civil que era propio de los patricios, ¿sí? Entonces, y antes de todo ello, había una concepción de que cuando, por ejemplo, yo, Lucas Grande Jiménez, iba a contratar con Brian, al momento de constituir la relación que era por santo y seña, ¿sí? Por recitar palabras, por la aplicación de un rito, dentro de ese rito se suponía que existían tres deidades o tres dioses del panteón romano. ¿Listo? Y eso lo explica muy bien la profesora Marta Lucianelli. Entonces, por un lado, nosotros tenemos la idea de la majestas, no el majestic, no, la majestas, ¿sí? El terminus y fides. Y no es fides no, mejor no digo porque eso va a sonar muy feo, entonces como que ahí sí me sanciona. ¿Listo? Estamos entonces, al momento de contratar, estamos frente a tres diosas interviniendo en el negocio jurídico. La majestas, que significa, que hace referencia a esa deidad, bueno, la potestad o la autoridad que tenemos cada uno de nosotros los que participamos al momento de contratar. El terminus, que es la diosa que hace referencia a, bueno, ahí sí como lo diría muy sabiamente o muy concretamente el bardo de Bello Antioquia, Darío Gómez, nadie es eterno en el mundo, ¿sí? Y eso hace referencia a que si nadie es eterno en el mundo, ¿sí? Las relaciones jurídicas, los contratos, los negocios jurídicos tampoco son eternos, están sujetos a un tiempo, están sujetos a un término. ¿Listo? Y la diosa Fides, cuya participación indica que esa autoridad, ¿sí? O esa potestad que tienen las partes, debe estar siempre sujeta a unos parámetros de rectitud, honestidad, lealtad
¿sí? Todo eso que pues ya hemos mencionado, ¿sí? Es decir, que esta diosa ordenaba a las partes a que se comportaran de esta manera, ¿vale? Pero eso era el derecho arcaico, ¿sí? Si ustedes pueden, si ustedes tienen la oportunidad de estudiar historia de Roma, ese derecho arcaico que digamos es al que yo hago referencia, suponga que se trate de entre el periodo de la monarquía romana, los tres primeros reyes, los tres primeros reyes de Roma. Rómulo, Numa Pompilio y Servio Tulio, si mal no estoy. ¿Sí? Son los primeros tres reyes latinos, porque los 4 siguientes fueron reyes etruscos. ¿Vale? Entonces estamos en esos parámetros, entonces estamos en esos 3 parámetros, 3 diosas que intervienen y entre ellas está la diosa Fides. Ahora, evoluciona todo y esa diosa Fides va perdiendo su carácter de diosa, ¿sí? Se va desmitificando el tema, ¿sí? Y poco a poco se va traduciendo, ¿sí? Entonces vamos aquí a dejar esto, vamos a dejar acá, que son los términos, entonces pero aquí vamos a digievolucionar porque hay que mostrar también la evolución de una cosa a la otra. ¿Sí? Y tenemos nosotros entonces que ya en el derecho, cuando ya las relaciones jurídicas que se constituían en el derecho romano implicaban ya un contacto más estrecho con otros pueblos, ¿sí? Y con quienes sí se podía comerciar, no precisamente los patricios, porque los patricios no podían comerciar, porque a ellos estaba negado el jus commercium, que sí tenían los plebeyos. Vemos cómo es que en ese entorno empieza a aparecer una buena fe, pero no como diosa, pero sí como una exigencia. Uy, perdón. ¿Verdad? Como una exigencia. ¿Listo? Pero era una exigencia que era aplicada a los contratos. Una exigencia contractual, ¿sí? De honestidad, ¿sí? Etcétera. Pero era una exigencia que se debía observar sí y solo sí, y en la medida de, y atendiendo a la clase de contrato que yo estoy celebrando. ¿Por qué yo les digo esto, chicos? Porque es que recuerden ustedes, y no es precisamente cantándole la canción de la abuelita Coco de Recuérdame, que no, ¿sí? Pero resulta que en el derecho civil romano, en el jus civil, en ese derecho de los patricios, cuando miramos esa buena fe o esa exigencia de rectitud, de exigencia, ¿sí? Esa buena fe se tenía que pactar. ¿Listo? Se tenía que pactar la buena fe. ¿Listo? O sea, era una exigencia donde, por ejemplo, si yo pacto un contrato, si yo acuerdo con Valentina la venta de una mercadería, la venta de unas vacas, ¿sí? Si yo pacto la buena fe en el marco de ese derecho romano antiguo, ¿sí? Yo tendría que entonces responderle a Valentina, por ejemplo, si la vaca tiene la fiebre aftosa o si le dio la vaca loca. No, en serio, o sea, hay una enfermedad que es la enfermedad de la vaca loca, ¿sí? ¿Eso? Yo tendría que responder.
Pero si si en ese derecho romano yo no lo pacto, yo no respondo por eso. ¿Sí? Ojo con eso, yo no lo pacto. ¿Qué pasa entonces acá con los plebeyos? Los plebeyos, por su parte, tienen un jus honorarium. Ustedes de verdad que van a terminar saliendo de esa materia aprendiendo latín. ¿Listo? Y en el jus honorarium, que es ese derecho que nace de la jurisprudencia, es decir, de los pretores, de las decisiones de los pretores o jueces, y que se da en las relaciones entre plebeyos o entre patricios y plebeyos, se dice que esa exigencia de comportamiento es una exigencia que va implícita al negocio. No, y por tanto no requiere pacto. ¿Listo? Tenemos acá entonces un jus honorarium donde se concibe esa buena fe. Y es en el escenario de ese jus honorarium que empieza a aparecer las tres categorías que yo ya a ustedes ya les había explicado, que nosotros acá en Colombia recogemos, que es la categoría de los contratos solemnes, de los contratos consensuales y los contratos reales. Que en el derecho romano, pues, no eran tres, eran cuatro. Verba, litera, in re y los contratos consensus. ¿Listo? Pero en esos negocios jurídicos, sí, entonces, decimos, si la relación no es de Lucas Grande Jiménez, Patricio, ¿sí? Y no Patricio Estrella, hola, Bob Esponja. No. Si la relación de Lucas es con Patricia Galindo, que es una plebeya, ¿sí? Y a ella es que yo le estoy vendiendo las cabezas de ganado y resulta que esas cabezas de ganado van infectadas con aftosa o van infectadas con la gripe vacuna o que van infectadas con la mutación de la viruela símica, que la viruela vacuna, ¿sí? O que van con la vaca loca, ¿sí? En el marco de esos contratos sujetos al derecho honorario, yo tendría que responder eso. Y yo no puedo decir, ay, qué pena, pero es que yo no lo pacte. No, qué pena, va implícito en esa clase de contratos. Y si ustedes se dan cuenta, se trata aquí en este caso es de una exigencia de comportamiento. Siempre se ha dicho acá que es una exigencia de comportamiento. ¿Vale? ¿Vamos bien hasta aquí con la idea, chicos? ¿O es muy denso lo que estoy explicando? Digan, hablen ahora o callen para siempre, chicos, porque la verdad, o sea, me interesa es que ustedes entiendan eso lo más claro posible. No como el agua del río Bogotá pasando por Tunjuelito, pero sí comenzando las montañas, que sí baja claritico. ¿Sí? Entonces, por favor, vamos bien, tengo que retroceder en algún punto o vamos bien. Profe, yo tengo un término, es que no lo alcancé a copiar y no lo entendí. Usted dijo que la adjetiva es exigente, de exigencia de ese comportamiento recto y diligente. ¿Qué Recto, era la palabra? sí, Sí era la palabra. recto, diligente, Ah, probo, honesto, ya. ¿sí? Entonces, Gracias. no, tranquila. Entonces decimos, esa exigencia se traslapa acá en el derecho colombiano. Y decimos que la buena fe objetiva es precisamente esa exigencia. Un deber de comportamiento, como alguno de ustedes lo dijo. Ese es un deber de comportamiento, ¿sí?
¿Listo? Y es en el marco de ese derecho romano que empiezan a aparecer esas dos categorías, el buen comerciante y el buen padre de familias, ¿sí? Que pues de una u otra manera se condensan en una sola palabra o en una sola frase, en una sola expresión, y es que todos debemos comportarnos como el bonus vir, ¿sí? El bonus vir, el buen hombre, vir, hoy. Bueno, chicos, qué pena, se me cayó la llamada. Se me cayó la llamada. Y también se me dejó de compartir la presentación. Eso, pero te decía, ya les había escrito. Hay una exigencia y es que en el derecho romano todos teníamos que comportarnos como el bonus vir. Ese bonus vir significa el buen hombre. ¿Cómo se comporta el buen hombre? ¿Sí? ¿Cómo se comporta el buen padre de familia? Y yo no puedo decir, yo no puedo, hoy por hoy, y esa era una equivocación que pues yo incurría, ¿sí? En llegar a decir, bueno, hoy en siglo XXI, ¿qué es ser un buen padre de familia? Y más cuando, por ejemplo, la legislación, o sea, ha sido demasiado proteccionista con los chinos. No, yo hoy no puedo llegar y decir, bueno, el buen hombre de familia es eso según nuestras reglas. No, yo debo entender que el buen hombre de familia es una persona, ¿sí? Que es muy cuidadosa de sus negocios, que está pendiente de lo que de sus negocios, ¿sí? Que sabe cómo hacer esos negocios, ¿sí? Que administra correctamente su casa, que es muy acertada en sus decisiones. Ese es el buen hombre, ese es el buen hombre. ¿Listo? Vale, Andrea, tú habías levantado la mano. Profe, pues no sé si lo entendí muy bien sobre la buena fe objetiva. O sea, podríamos decir que es como la que se aplica a los contratos, pues como en la medida que se le exige a las partes en cómo deben comportarse. Sí, tal cual tú lo has dicho. La buena fe objetiva es eso, o sea, con todo ese antecedente histórico, les quiero decir, chicos, que la buena fe objetiva se debe entender es ese parámetro de comportamiento recto y diligente. O sea, yo, Lucas Grande Jiménez, por ejemplo, o sea, tuviese nuevamente mi firma, ¿sí? Donde no esté una ex coadministrándolo, ¿sí? Ajá, sí. ¿Yo cómo tengo que administrar esa firma jurídica? Ah, bueno, ¿cómo es que tengo yo, Lucas Grande Jiménez, que llevar mis libros de contabilidad? ¿Sí? O sea, ¿qué clase de decisiones son las que a mí me permiten poner en mejor posición mi negocio? ¿Mm? ¿Listo? Si yo con mi contraparte tengo esa consideración de que venga, usted está como que a punto de mamarme gallo, venga y tratemos como que nos tomamos un cafecito y como que medio solventamos la situación y prevenimos que usted me incumpla. Y de esa manera, pues nos evitamos el desaire de un proceso judicial por daños, por daños y perjuicios o ejecutando la obligación. ¿Listo? Pero esa es la buena fe objetiva. Ahora, la buena fe subjetiva, bueno, antes de la buena fe objetiva, la buena fe, y voy a compartir nuevamente pantalla antes de que se me caiga nuevamente el internet. ¿Sí? O sea, uno paga una que millonada, no mentira, millonada no. Bueno, pues sí, uno paga una millonada al año por este berraco internet que supuestamente es el mejor del mercado y se cae. Qué porquería. En fin. ¿Sí? Contrato de adhesión, chicos. Contrato de adhesión. Uno no puede llegar y protestar contigo. Digo, por favor. ¿Sí? ¿Por qué no? Entonces decimos, la buena fe en el derecho colombiano
y eso ustedes lo van a ver en la lectura de la profesora Nemi Villarreal, ¿sí? Hoy. La buena fe, tenemos acá en este primer caso una buena fe objetiva y la encontramos acá pues condensada principalmente en dos artículos. En dos artículos. El Código Civil, artículo 1603, y en el Código de Comercio, artículo 8. Bueno, aquí vamos a hablar como en el Código de Comercio de 3 artículos, pero bajo una consideración, ¿listo? Más adelante, 863 y 871. Esos 3 artículos nos hablan acerca del principio general de la buena fe. ¿Listo? Ahora bien, por otro lado, nosotros acá tenemos una buena fe subjetiva. ¿Qué significa subjetivo, chicos? ¿Qué se les ocurre a ustedes que es subjetivo? ¿No? Pues como regla general es una cuestión relacionada con los sentimientos, pero no sé si sea aplicable este concepto que hay para este. Bueno, pues más que sentimientos hace referencia a uno mismo, ¿no? Sí, algo que le pasa a uno, ¿sí? Entonces, justamente la buena fe hace referencia a eso, a esa buena fe subjetiva. Y la buena fe subjetiva dice, en sentido contrario a esa buena fe objetiva, que es esa exigencia de comportamiento, ¿sí? Decimos que hay una buena fe subjetiva que consiste, venga, que consiste en una situación jurídica muy puntual. Es una situación donde se cree estar obrando en derecho, pero realmente no. ¿Listo? Es una situación jurídica donde hay un error. ¿Listo? Hay un error, chicos. Acá hay un error. Un error donde el individuo, por eso se dice subjetiva, ¿no? El individuo considera para sí, venga, marica, o sea, yo con mi comportamiento, o sea, yo estoy como que actuando correctamente, ¿sí? Pero resulta que no. ¿Mm? Porque la persona está orando contrario al derecho. ¿Listo? Está orando contrario al derecho. ¿Listo? La pregunta es, ¿dónde subyace ese error? Ese error subyace en uno mismo. ¿En qué parte, chicos, en qué parte es que se originan esos errores? Además del corazón, cuando uno se mete con una ex tóxica y etcétera, ¿sí? En el estado mental, ¿no? Es un estado mental. Perfecto. La pregunta es, ¿nosotros cómo podemos probar los estados mentales? Mediante algún certificado médico, ¿no? No. O sea, la pregunta mía es, por ejemplo, Valentina, yo puedo probar en ese momento que lo que tú en ese momento estás pensando. Yo puedo, No, no, yo puedo probar lo que, o sea, si está equivocado o no, lo que en este momento está pensando Brian. No, pero eso no sería un estado mental, es un ¿no? estado mental. Ajá. Claro, es un estado mental. Es un estado de la mente. Que sea correcto o no es otro cuento.
Yo me represento frente a la existencia desde que llegó a la presidencia Gustavo Petro, el país se volvió el país de las maravillas. Que dejamos de ser P Colombia. ¿Sí? Pero no, seguimos siendo P Colombia porque es P Petrolombia. ¿Sí? Bueno, fuera de la puya. ¿Sí? Pero yo me represento, o sea, yo tengo frente a lo que en mi mente hay, es algo totalmente diferente a lo que en la realidad natural se da. Y es aquí donde donde juega lo que casi todos ustedes dijeron, el tema de la presunción de buena fe. Profe, ahí sería como el comportamiento de la persona para ¿Cómo? saber sobre el comportamiento de la persona. ¿Cómo así? No te entiendo bien, Andrea. Lo del estado mental, que cómo lo podemos... ¿Cómo podemos acreditar cómo podemos probar el estado mental? No, nos toca esa punta de presunciones. Mire, ¿ustedes ya vieron penal? Bueno, ustedes deben tener muy presentes que en derecho penal hay un principio y es que a nadie se condena por lo que piensa. Cogitationes poenam nemo patitur. Algo así se dice en latín. ¿Listo? Algo así ocurre acá en este caso. O sea, yo no puedo llegar y probar lo que tú, Andrea, estás pensando. Pero yo sí puedo entonces dar por pensado, o sea, yo aquí en este caso tendría que estar diciendo, bueno, se presume que Andrea piensa X comportamiento, piensa pues una determinada circunstancia. Y nosotros acudimos en este caso, y esa es la lógica de las presunciones, porque las presunciones sirven para probar aquello que nosotros no podemos probar inmediatamente por cualquier otro medio, ni siquiera por un indicio. ¿Ve? ¿Listo? Ahora, ¿cuándo nace la buena fe subjetiva? También nace en el derecho romano. Y ahí es cuando ustedes van a entender muy bien el concepto de la buena fe subjetiva y específicamente eso de que se cree orar en estricto derecho, pero que en realidad no es así. Y así como en el tema de la buena fe subjetiva, objetiva, hicimos ese viaje al derecho romano, ¿sí? Entonces también tenemos que hacer este viaje frente a la buena fe subjetiva. Y es que al margen de esos contratos ex fide bona, ¿se acuerdan que yo les había mencionado que había unos contratos ex fide bona que daban origen pues como tal a esos contratos in re, los contratos consensus, los contratos, bueno, todas esas maneras. Dentro de esa categoría de contratos había puntualmente en la categoría de los contratos consensus, había uno muy especial que es el que se denominaba la emptio benditio, y ustedes lo manejan todos los días. Y dice, profesor, nunca hemos celebrado un contrato de emptio benditio, porque no. Yo le digo, sí, ustedes lo han celebrado y se llama contrato de compraventa. La emptio benditio del derecho romano es la misma compraventa. ¿Listo? ¿Qué pasa con la emptio benditio? La emptio benditio o la compraventa en el derecho romano estaba concebida de una manera muy particular y aquí en el derecho colombiano todavía se concibe de esa manera. Y es que la compraventa tiene un efecto obligacional. Y que sea obligacional significa que yo me obligo a. Eso, ustedes van a decir, sí, como que muy elemental. No, pues ni tan elemental, mis queridos compañeros. Porque es que en este marco, en el marco de la compraventa, yo que no soy dueño de una cosa X determinada, yo puedo venderla. ¿Sí? Es decir, que estamos hablando de una venta de cosa ajena. Y la pregunta es, ¿quién puede vender cosa ajena?
Pues ni más ni menos alguien que se repute como poseedor. ¿Sí? El que no reconoce dominio ajeno sobre una determinada cosa, solamente yo. ¿Sí me hago entender? Ese poseedor, en el derecho colombiano, que pues es el que da origen a los procesos de pertenencia, a los procesos de usucapión, ¿sí? Parte de una hipótesis, y es que él se cree dueño de un determinado bien. La pregunta es, ¿él en realidad lo es? La respuesta es no. ¿Sí? La respuesta es no. Y aún así esa persona, tiene la potestad de llegar y vender aún bajo ese error, ¿no? Bajo ese error. Él puede vender su posesión. Él puede vender la cosa que no es de uno, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en el caso en esa situación? Me dice, la cosa de venta ajena es válida mientras que no aparezca el verdadero propietario y ejerza las acciones correspondientes. Algo así dice el Código Civil. Pero cuando ocurren esas situaciones de que yo le vendo a Brian lo que no, o sea, una casa que no es mía, o más que una casa, un carro que no es mío. Le vendo a Brian un carro que no es mío. Brian a su vez, ¿sí? Le vende a Valentina ese carro y Valentina se lo vende a Eliana. ¿Mm? En otros países, como por ejemplo en el Perú, se dice, no, es que eso es prohibido, ¿sí? Porque esa es la conformación de ese derecho, ¿sí? Pero acá en Colombia, muy apegados al código, a la tradición romana, nosotros no vemos de esa manera. Nosotros podemos vender la cosa que no es propia, ¿sí? Justamente porque nosotros, en el marco de esa compraventa, tenemos es una obligación de transferir la propiedad. Es decir, nosotros cuando celebramos un contrato, automáticamente no somos dueños. Tenemos que recurrir a uno de esos modos que dice la ley taxativamente para poder hacer que la otra persona sea dueño, ¿sí? Es decir, si yo estoy hablando de este baflecito y se lo voy a vender a Patricia, sencillamente yo tengo que entregarle este baflecito y ya, listo. ¿Mm? Me obligo a la tradición en este caso. Si es de un bien sujeto de registro, listo, este carro se lo pasé a Brian y resulta que yo tengo que llevarlo a inscripción. Tengo que inscribirlo. Pero cuando vaya a inscribir se van a dar cuenta y va a decir, oh no, porque va a parecer que Lucas Grande Jiménez no es el verdadero propietario. ¿Quién es el verdadero propietario? Maritza. ¿Sí? Y todas las personas que siguen en esa cadena, Brian vendiéndole a Valentina, Valentina vendiéndole a Jessica, todos tienen un estado mental equivocado. ¿Sí? Todos tienen un estado mental equivocado. No concuerda la realidad con lo que ellos conciben en sí mismos. Y entonces, ¿cómo tenemos nosotros que proteger a esta persona? A Brian, a Valentina, a Jessica. Pues muy sencillo, me dice el código. Lucas lo que tiene que hacer es comprarle el carro a Valentina, perdón, a Maritza, para que de esa manera toda la cadena sucesiva se entienda saneada. Es decir, en el momento en que yo, Lucas Grande Jiménez, le compre a esa chica, se habrá saneado la situación de Brian, se habrá saneado la situación de Valentina, y asimismo se va a entender saneada la posición de Jessica. ¿Sí me hago entender? ¿No? Pero no entiendo con saneada qué quiere decir. O Claro, sea, queda libre, o sea.
Ya es mío como tal. Exactamente. Se habrá validado la situación, porque es que ustedes estaban en un error. Ah, ya, porque, o sea, ya entendí. Es que, a ver, ¿quién le vendió a Brian? O sea, Jessica, quién le vendió a Jessica? Valentina. Valentina, ¿a quién le compró? A Brian. ¿Y Brian a quién le compró? A Lucas. ¿Lucas era el verdadero propietario? Entonces, si yo no era propietario, puedo decir que Brian fue en su momento, que Valentina fue en su momento, que Jessica es en este momento el propietario sobre ese vehículo. No, no puedo, porque yo no soy el propietario y aún así yo puedo seguir vendiendo. Sí, yo lo puedo vender. El punto es que para poderme, o sea, para que esa cadena quede saneada, o sea, para que todos, o sea, listo, o sea, como que se arregle la situación, yo, Lucas, tengo que comprarle al verdadero propietario. ¿Quién es en este caso? Maritza. ¿Listo? Pero es en este contexto, dime, Valentina. O sea, tiene que arreglarlo usted como el primero que cometió el error. O sea, no puede ser Jessica como la última compradora arreglar ese error. Exactamente, soy yo. Ah, ok. ¿Listo? Ahora, ahora, ahora. Es en este escenario donde decimos que nace la buena fe subjetiva. Mira que de un contrato, en un contrato, chicos, donde hay una exigencia de comportamiento, hay una exigencia de diligencia, hay una exigencia de cuidado, ¿sí? Se o nace como tal esa apariencia de creer que yo soy el verdadero propietario de un bien que realmente no es mío. Y entonces con fundamento en ello es que me empiezo a comportar ante todo el mundo como si fuera el propietario, pero realmente no lo soy, compadres. Y todo el mundo me reconoce, pero yo no soy el verdadero propietario de ese bien. ¿Listo? Luego entonces, el fundamento de esta buena fe subjetiva, por lo pronto, tiene fundamento en el Código Civil, artículo 764. Y es totalmente diferente, chicos. ¿Listo? Y voy a hacerle la lectura de esos artículos para que ustedes entiendan por qué, en consecuencia, la buena fe no se presume. Y ahí es cuando dice, oh, no. Es música de fondo, ¿cuál? O fortuna. O fortuna verunt luna status variabilis. Semper crescis o decrescis, vita detestabilis. Oh. Y yo no estoy invocando el diablo, ¿no? Perdón, no es el 780, no es el 684, no es el 764, sino el 768. Mire cómo se define este artículo, la buena fe en este artículo para estos casos. Me dice, la buena fe es la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de fraudes y de todo otro vicio. No es ni más ni menos que el hecho de que Brian crea que cuando adquirió de Lucas, lo adquirió por un medio legítimo y creyendo que, pues, ajá, Lucas es el verdadero propietario. ¿Sí? Pero es una conciencia. El legislador mismo nos dice, es una conciencia. Y por esa razón, el artículo 769 dice lo siguiente: la buena fe se presume, excepto en los casos en que la ley establezca la presunción contraria. En los otros casos, la mala fe deberá presumirse. ¿Yo por qué tengo que presumir la buena fe? Por la sencilla razón de que es un estado de conciencia. ¿Sí me hago entender, chicos? Por favor. Aquí en ese punto sí necesito que estemos todos focos.
La buena fe, si debe presumirse, es solamente sobre este aspecto. Y aquí voy aquí a resaltar con otros colores, con este vívido naranja de la naranja mecánica de la selección de Holanda, de Johan Cruyff y de Van Nistelrooy y de Arjen Robben, etcétera. Profe, o sea, solamente la buena fe solo debe presumirse como tal en aspecto subjetivo. Exactamente, exactamente. ¿Por qué? Porque es que tú no, vuelvo y te pregunto, Chanaga, ¿tú cómo puedes probar que Brian, tú cómo puedes probar que Brian en su mente estaba concibiendo algo que es correcto? No, no se puede. No se puede. Por eso es que el legislador dice es la conciencia, ¿sí? Y esa buena fe es la que se aplica para la prescripción adquisitiva ordinaria. Cuando yo en este caso estoy utilizando una compraventa o una donación o una permuta, ¿sí? Es decir, estoy utilizando un justo título, pero al mismo tiempo yo estoy portándome bajo esa conciencia, aunque equivocada, se trata de una conciencia que estoy obrando conforme al derecho. Pero en todo caso es equivocada. ¿Listo? Cuando nosotros estamos hablando frente a esa buena fe objetiva, allí yo no puedo llegar y probar, yo no puedo llegar y decir, es que se presume la buena fe. Mire, en esos casos, cuando yo escribí mi libro, que es mi tesis de grado de derecho, yo para poder llegar a decir que la buena fe no se presume, yo siempre dije que, esto en realidad es un dilema shakespeariano, el dilema de Hamlet. Yo no sé si ustedes han tenido la fortuna de leer a William Shakespeare, ¿sí? Específicamente la obra de Hamlet, ¿sí? La parte más famosa de Hamlet, ¿sí? Es cuando él, con el cráneo, él empieza a decir, be or not to be. Ser o no ser. Ese es el dilema. Para decirles que, chicos, es que cuando yo estoy en el escenario cuando yo estoy en un escenario de buena fe objetiva, sencillamente yo, o soy o no soy, punto. Yo no creo ser, o creo no ser. Yo soy coherente o no soy coherente. Yo soy leal o no soy leal. Y por demás, hay pruebas, el testimonio, los documentos. ¿Sí ven, chicos? Por esa razón, la buena fe no se presume. Y entonces, en ese sentido, tendríamos que decir, la Constitución política tiene un uso jurídico monumental en el artículo 83. Cuando dice que, mire por demás lo que dice la Constitución. Dice, todas las autoridades y los particulares en sus procedimientos están obligados a comportarse de buena fe, la cual se presume. La pregunta mía es, ¿estamos nosotros en un contexto de un procedimiento? ¿Sí? La pregunta mía es, ¿cuál buena fe se aplica a un procedimiento? ¿La buena fe objetiva o la buena fe subjetiva, mis queridos chicos? ¿Ustedes qué creen? Cuando ustedes inician, por ejemplo, un proceso judicial, presentan una demanda, ¿ustedes están obligados a actuar de buena fe subjetiva o están obligados a actuar de buena fe objetiva? Objetiva, ¿no? Claro,
es buena fe objetiva, porque es en ese escenario que a mí se me exige, a mí, Lucas Grande Jiménez, se me exige que yo deba orar con diligencia, presentando los memoriales, ¿sí? Presentando los recursos. Que yo deba orar con lealtad, lealtad para con mi contraparte, lealtad para con el juez y lealtad para con mi cliente. ¿Sí ven, chicos? Entonces, yo en ese sentido, o sea, yo no puedo llegar y decir, venga, es que a mí se me presume la buena fe, ¿sí? Cuando yo ni presenté demanda, ni hice una cosa, ni hice la otra. ¿O sí? ¿Hay posibilidad? No. Algo muy bonito que yo se los dejé a usted, que yo se lo escuché a la profesora Neme cuando tuve clase el año pasado con ella, y se los transmito a ustedes, mis queridos compañeros, y es justamente sobre este tema, es hablando sobre cuando salió todo este escándalo del cartel del carrusel de la contratación en Bogotá, ¿sí? No sé si ustedes recuerdan de esa situación, de que los hermanos Nule llegaron y se robaron una cantidad de plata, ¿sí? Dijeron que no alcanzaron los anticipos y resulta que esos anticipos, como todo en Colombia, se los gastan a los Diomedes, en mujeres, bebida y bailando. Y eso sí, ¡qué bacanales! Huepucha. Y no invitaron. ¿Mm? Entonces, los hermanos Nule, cuando estaban siendo juzgados por todos esos delitos que pues en últimas configuran corrupción, ¿sí? Lleguen y dicen, no venga, es que nosotros oramos de buena fe y la buena fe se nos debe presumir, se nos presume la buena fe. Imagínense, en un proceso de contratación estatal. La pregunta, y entonces la profesora Neme decía, mire, si nosotros dijéramos que la buena fe se presume, tendríamos que decir que esos tipos son un par de angelitos cuando en realidad no lo son. Y tenemos que colocarnos una venda para no ver lo evidente, que esos tipos de angelitos no tienen absolutamente nada. Ellos no tenían de ninguna manera un estado mental de que se estuviesen comportando ajustado a derecho, cuando en realidad, o sea, toda la operación fue evidente. Es decir, que cuando se dice que se presume la buena fe, se corre con el equívoco de cohonestar, de aplaudir o de dar carta blanca o licencia para que otros justifiquen su comportamiento errático, su comportamiento corrupto, su comportamiento nada ético. No sé si me hago entender hasta este punto con lo que estoy queriendo decirles, chicos. La buena fe no se presume, chicos. La buena fe no se presume. ¿Listo? ¿Dudas hasta el momento? Maritza, ¿tienes dudas? ¿No? ¿O todo bien? O hazme así con la manita que sí, más o menos, o todo bien, todo fine, listo. Jessica, ¿todo bien por el lado tuyo? ¿Segura? O sea, con sinceridad, o sea, no pasa nada. O sea, yo estoy realmente acá es para enseñarles, no es para botarles a ustedes una chorrera de conocimiento para que ustedes como que, uy, todo ladrilludo, no, es que ustedes lo mastiquen así, que ustedes lo puedan deglutir. ¿Todo bien? Listo. Entonces, chicos, decimos, la buena fe es un principio general del derecho que por una parte, ¿sí? Por una, bueno, Chanagá,
Profe, no sé, es que ahorita me confundí cuando dijo que la buena fe no se presume, pero entonces antes había dicho que se presumía en el aspecto subjetivo. Sí, la buena fe se presume en el aspecto subjetivo. ¿Mm? Pero cuando decimos, o sea, cuando yo les estaba, por ejemplo, colocando lo que dice el artículo 83 de la Constitución, donde me dice, todas las autoridades en sus actuaciones, en sus procedimientos. La pregunta es, ¿allí cuál buena fe tiene que aplicarse? ¿La buena fe objetiva o la subjetiva? Y tú misma me dijiste, la objetiva. Yo no puedo aplicar en ese escenario la buena fe, la presunción de buena fe, porque sencillamente, a ver, a mí me están diciendo, Lucas Grande Jiménez, compórtese con diligencia. O vamos a mirar con los dos casos que yo les puse al principio. ¿Listo? O sea, podría haber una presunción de buena fe en el sentido de que, o bueno, cuando miramos el caso A de Valentina y Cop Futuro, ¿sí? Evidentemente decimos, hay una violación a la buena fe. La pregunta es, ¿cuál buena fe? Y aquí tenemos que decir, a la buena fe objetiva. ¿Por qué? Porque es que aquí se está faltando a un deber llamado el deber de coherencia. ¿Sí? El deber de coherencia no es ni más ni menos de que lo que hoy yo digo, mañana sea así. ¿Sí? No es así, violetas. ¿Sí? Que el sí sea sí y que el no sea no. ¿Sí? Ese es el deber de coherencia. ¿Mm? Y con fundamento en esa coherencia es que se me engendra una confianza legítima. ¿Listo? Entonces, hay posibilidad alguna de llegar y admitir un argumento así por ese estilo del banco de Cop Futuro. Que Cop Futuro diga, es que a mí se me presume se me presume la buena fe en este caso, y pues, ajá. ¿Sí? ¿Podríamos nosotros presumir que esta persona fue coherente? ¿Que Cop Futuro fue coherente? La respuesta es, pues por lo menos para mí, ¿no? Bueno, aunque eso sonaría una respuesta muy subjetiva, pero bajo los parámetros, los contenidos desde el principio de buena fe de cada uno de los deberes, nosotros podríamos decir, aquí no hay ninguna coherencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un primer comportamiento. Me está diciendo, maestro, yo a usted le voy a dar una beca. Segundo comportamiento, qué pena, pero es que usted tenía que. ¿Hay coherencia, la verdad? En este caso, no. Y yo no puedo entrar tampoco a presumir una buena fe. Yo no puedo presumir que este tipo fue coherente. Yo no puedo presumir que mi contraparte fue leal. Yo tengo que probar que fue desleal. Yo tengo que probar la incoherencia. Por esa razón, no se presume la buena fe objetiva. Y en el caso de los contratos, la buena fe objetiva no se presume. ¿Sí me hice entender, Andrea? Sí, profe. Listo. Ahora, miremos en el segundo caso, en el caso número 2. Violación a la buena fe, digamos, sí la hay también. Pero, el enfoque de esa buena fe, no es desde el punto de vista objetivo, sino que es desde el punto de vista subjetivo. ¿Por qué? Porque Méndez cree, aunque equivocadamente, que con la firma de Galindo ya era más que suficiente para que se aceptaran las facturas y que en consecuencia estuviesen obligados cambiariamente a pagar pues todas esas facturas que en suma
Pues suman 700 millones de pesos. ¿Listo? Él tiene un estado mental equivocado, que en este caso, pues, ¿quién se lo induce? ¿Quién se lo induce? ¿Se lo induce él? No. Se lo induce la clínica Sandoval. ¿Sí me hago entender, chicos? O Sí, el tema profe. es, no, o el tema es muy denso. Maritza, ¿más o menos o no? Brian, ¿vamos bien con el tema? Sí, profesor, sí lo he entendido. Listo, a ver. Maritza dice que está un poco perdida con lo subjetivo. Repetimos. Lo subjetivo hace referencia a un estado mental o a una conciencia, ¿sí? ¿En qué consiste ese estado mental o esa conciencia, Maritza? Consiste en que yo creo estar tan apegado al derecho que no estoy lesionando derecho de otros, ¿sí? Es decir, yo creo que estoy obrando bien. ¿Listo? El punto es que la buena fe subjetiva implica que ese creer solamente es un creer, porque ese creer es equivocado. Es decir, estamos hablando de un error. Resulta que Maritza no, o sea, por eso miramos en el caso en concreto, el caso de Méndez Asi y la clínica Sandoval. ¿Mm? Méndez cree equivocadamente que cuando le mete las facturas a Galindo, allá en facturación, pues todo bien. Que se obliga por una ley, que se obliga por las facturas a pagar toda esa cantidad que pues suma 700 millones de pesos. ¿Sí? Él cree eso. La pregunta ¿es correcto ese pensamiento? La respuesta es no. ¿Por qué? ¿Cuál era el conducto? ¿Cuál era el conducto regular? Pues muy sencillo. Su merced Maritza es la que tenía que firmar las letras, perdón, firmar los pagarés o firmar las facturas, ¿sí? Eras tú y no Galindo. ¿Por qué? Porque los estatutos de tu clínica te dicen, no, es la representante legal la que tiene que hacer eso, no la de facturación. ¿Listo? Ese es un error que tú induciste. Tú generaste una confianza, etc. ¿Listo? No sé si hasta el momento, pues, todo bien. Listo, 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 ahora sí. Ahora, la buena fe objetiva, por una parte, y voy a dejar hasta acá porque y la próxima clase terminamos el tema para arrancar lo que es estructura del contrato. ¿Listo? La buena fe objetiva implica, a su vez, un doble cariz. ¿Listo? Un cariz activo. Aquí voy a colocarlo con este color. Y un cariz pasivo. ¿Listo? Cuando yo digo que el cariz, o sea, que estamos hablando de la buena fe objetiva activa, yo estoy diciendo, a Maritza se le exige que tiene que comportarse de esta y esta otra manera. Es decir, a ella se le exige. ¿Listo? Pero cuando miramos la buena fe objetiva pasiva, eso significa, así como Maritza se comporta de manera activa o se comporta de manera diligente, cuidadosa, etcétera, ella espera que su contraparte sea igualmente diligente,
cuidadosa, etc. ¿Listo? Entonces, mientras que por un lado a ella se le exige comportarse así, por el otro lado, Maritza está legitimada para esperar lo mismo de su contraparte. ¿Sí? No sé si me hago entender con esto que estoy queriendo decir. Valentina, ¿todo bien? Listo. Por una parte, vuelvo y repito, yo cuando digo buena fe activa, la buena fe objetiva activa, yo digo, Lucas Hernández Jiménez se tiene que comportar así, 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 así. ¿Mm? Mientras, cuando hablamos de la buena fe objetiva pasiva, yo digo, bueno, si Lucas se comporta de esa manera, Lucas está llamado a pues esperar, confiar en que Brian de igual manera se va a comportar. Es decir, que Brian también se va a comportar diligentemente, con cuidado, ¿sí? Con honestidad, con lealtad, ¿sí? O miremoslo en las relaciones de noviazgo. Si al novio se le exige que sea leal, el novio también está legitimado para esperar que su pareja sea también leal. Cosa que pues estamos en el siglo XXI donde el postmodernismo ha pues relativizado absolutamente todos los conceptos y pues, o sea, cuando ustedes o los que están viendo este video allá en diferido, ¿sí? Se van a cagar de la risa realmente por todo eso que yo estoy diciendo. ¿Mm? Quizá porque sea yo muy iluso, ¿sí? Pero es lo que hay. Así como a mí se me exige que yo deba ser leal, atento, cuidadoso para con mi pareja, yo por lo menos espero lo mismo de mi pareja, hombre. Mi pareja se comporta de esta manera y por lo mismo y tanto, ella espera que yo me comporte de la misma manera. ¿Sí? Miren que en este caso no hablamos como tal de un contrato, porque el noviazgo no es ningún contrato, ¿sí? Pero sí una relación humana, chicos. ¿Mm? Y en el marco de las relaciones humanas también impera la buena fe, ¿sí? Eso de que, venga, si usted me falla, o sea, si usted mete las huevas en otro lado, o si usted se pone con otro man, ¿sí? Venga, o sea, yo sé que es pan de cada día, pero de una u otra manera, pues, también implica que pues nosotros, hombre, tengamos que hablar, tengamos que tener en consideración eso, o sea, hay una exigencia de lealtad. Y yo puedo exigir lealtad, ¿sí? Y en el marco de las relaciones, de esas relaciones de noviazgo, o sea, yo no puedo presumir, o no puedo presumir que mi contraparte, que mi pareja sea leal, ¿sí? Ni ella puede presumir que yo soy leal. O sea, esas son cosas que se tienen que demostrar, ¿sí? ¿Cómo se tienen que demostrar? Con hechos, hechos y no palabras, ¿sí? Dándole, por lo menos en el caso de las relaciones de noviazgo, las relaciones de pareja, dándole a la pareja el lugar que corresponde, etc. ¿Sí? Uno nos dirá, hashtag los 5 lenguajes del amor. ¿Sí? Alguien dirá eso, ¿sí? Digamos que sí. Pero es lo que hay, chicos. Es lo que hay. ¿Sí? Mientras que, y esa buena fe objetiva no se puede presumir como sí ocurre en la buena fe subjetiva. Y en la buena fe subjetiva hay también una segunda clasificación o bifurcación, y con esto los dejo para que vayan en paz. ¿Listo? Ya hablamos de una buena fe simple y una buena fe
cualificada. ¿Listo? Cuando decimos, y cuando estamos en ese escenario de la buena fe objetiva, de la buena fe subjetiva, simple, decimos, listo, Brian se equivocó. ¿Sí? Brian se equivocó, tenía una conciencia de estar orando conforme a derecho, pero resulta que no. El punto es, o sea, es una situación, es un error vasto, burdo, que pues no va a recibir ninguna protección del derecho, ¿sí? Mientras que cuando estamos frente a la buena fe subjetiva cualificada, y ahí es donde empieza a patinar la cosa, es listo. Brian tiene un error. Cree que es ajustado a derecho. Listo. Hasta ahí digamos que sea una buena fe simple. El punto es el siguiente. ¿Por qué se le debe proteger a Brian de esa situación? Por la sencilla razón de que frente a su situación, frente a su error, él hizo todo lo debidamente y lo indebido para tratar de superar ese error. Y aún habiendo hecho esas diligencias, pues siguen las mismas, siguen el mismo error. Y esa es la connota, y esa es la importancia porque yo les decía a ustedes en el caso número 2, venga, es que Brian fue y le preguntó a fulanito, a sutanito, a perencejito, a vergajerito, ¿sí? Una cosa, la otra. Venga, ¿quién era la persona que les firmaba a ustedes las facturas? ¿Quién les recibía las facturas? ¿Quién se las aceptaba? Y todos unánimemente, ¿qué dijeron? Galindo. Él hizo lo debidamente posible. ¿Sí? Y por cuanto esa persona hizo lo debidamente posible y aún así esa situación persistió, a esa persona se le debe proteger concediéndose el derecho. ¿Listo? Entonces, aquí voy a anotar un efecto especial . Y aquí es que crea derechos. ¿Listo? ¿Por qué crea derechos? Por la sencilla razón de que se intenta salir del error por todos los medios. Y no puede. ¿Listo? Aquí voy a anotar también aquí en qué es. Aquí estoy anotando todo, ¿no? Y acá en pasivo es ¿listo? Profe, ¿podría colocar la definición de simple, de subjetiva simple, porfa? Listo. Vale. RUMBA. La simple. Entonces aquí yo coloqué, se trata de una conciencia equivocada que no implica diligencia para salir del error. ¿Listo?
¿Listo, chicos? Sí, profe. Sí, señor. Listo. Jessica, te veo muy asustada. ¿O quieres que te lo diga como el presidente? No, no es asustada, sino que me dio fue sueño, pero no, pero sí, sí entendí. Pues no asustada, compañera. En fin, yo ya igual, pues ya dicho esto, pues dejemos hasta acá. Y pues también porque ya es la hora, y no es la hora, es la hora de jugar, no, sino es la hora de dormir. ¿Listo? Y además porque Jessica, y además también porque Jessica ya dijo, auxilio, me desmayo. Y todos deben estar así igualmente. ¿Listo? Sí, señor. ¿Qué van a hacer para la siguiente clase? La próxima clase vamos a hacer lo siguiente. Van a leer las lecturas de la profesora Marta Lucía Nemi. Preferiblemente la lectura de buena fe objetiva y buena fe subjetiva. ¿Listo? El que quiera leerse la lectura de buena fe, desde el principio general de la buena fe en el derecho colombiano, también de la profesora Neme, lo puede hacer, pero la que voy a evaluar es la de buena fe objetiva y buena fe subjetiva. Profe Marta Lucía, ¿qué? Neme, ¿Neme? Neme, N-E-M-E, Neme. ¿Listo? Neme Villarreal. ¿Listo? Entonces, de esa lectura sí voy a hacer quiz para la próxima clase. ¿Listo? Y lo que yo voy a hacer, bueno, el quiz voy a tratar de que sea sencillito, ¿sí? Que no haya ningún... No me mira así. ¿La entiende? Voy a tratar de que sea así de que sea sencillito realmente para ver qué es lo que ustedes pudieron comprender de la lectura. ¿Listo? ¿Qué es lo que ustedes pudieron comprender de la lectura? Igual, ahí ustedes van a encontrar, o sea, van a ver, creo que van a sentir que lo que yo hoy les estoy explicando, pues, es lo que la profesora dice. ¿Listo? Pero claro que saque unas palabras mucho más sencillas acá en clase que lo que ella a veces suele escribir. Que pues, profesora mía y todo, y le guardo el respeto, pero un poquitico pesadita. ¿Listo? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Listo. Pues compañeros, son las 10:07 de la noche. Podemos descansar, compañeros. Podemos irnos a dormir. ¿Listo? Gracias, profe. Nos vemos la próxima clase. ¿Listo? Gracias. Listo. Chao a todos.